Y para rematar esta reseña literaria, finalizamos con el último bloque de relatos que sí realmente podría considerarse un ciclo literario, porque es una sucesión de historias que son canónicas entre sí, que tienen continuidad, y lo que establece esta continuidad es que el protagonista de cada una de estas historias entra en contacto con uno de los personajes de la historia que la precede. Es decir, que en cada uno de estos relatos el protagonista se impulsa de alguna manera hacia el horror cósmico o entra en contacto con él de cierta manera, y este acercamiento lo convierte en un agente que en la sucesión de relatos va a entrar en contacto con el personaje principal y guiarlo en su propio descubrimiento del horror cósmico. Y bueno, en definitiva, este conjunto de personas, este séquito de personajes que tienen vivencias de horror cósmico, van conformando la trayectoria de una operación que se va trasladando a lo largo de las historias y que tiene como fin detener una amenaza, un posible cataclismo, un conflicto que va a traer, bueno, el supuesto emergimiento de Cthulhu. Por eso este ciclo de relatos se titula El rastro de Cthulhu. Es en definitiva la senda que siguen y la misión que se proponen cumplir. En cuanto a los títulos en sí, bueno, todos tienen un subtítulo y este último hace referencia a la propia narración del personaje que vive la experiencia que quiera tener lugar en según qué historia, y bueno, dan a entender que todo el conjunto del ciclo es como un diario de las experiencias de según qué personaje. Así pues, los títulos en sí son La casa de Curwen Street, que es el manuscrito de Andrew Phelan; El vigilante que vino del cielo, que es la declaración de Abel Kane; El barranco de Salapunco, que es el testamento de Claiborne Boyd; El guardián de la llave, que es el informe de Nyland Column; y por último, La isla negra, que es la narración de Horvath Blaine. La casa en Curwen Street, bueno, para empezar, evidentemente es una especie de easter egg que hace referencia a Joseph Curwen, uno de los personajes principales de la grandiosa novela detectivesca y esotérica de El caso de Charles Dexter Ward, de Lovecraft, obviamente. Y este recinto es el lugar donde se establece Andrew Phelan para llevar a cabo su empleo. Un trabajo que acaba de aceptar, que tiene una premisa, tiene una proposición bastante curiosa, y pese a que le llama la atención, también se siente atraído un poco por las condiciones del oficio. Va a atender como secretario, va a tomar notas de las experiencias y entrevistas que va a realizar un anciano, ex profesor de la Universidad de Miskatonic y con el rocambolesco nombre de Dr. Lavan Shrewsbury. Este hombre tiene una apariencia peculiar, tiene una larga melena canosa por la espalda, una nariz aguileña, una cara que evoca muchas experiencias y conocimientos, y lo más particular son unas gafas de sol, unos anteojos que tienen un cristal que se va por los lados. La parte curiosa de este trabajo que Andrew Phelan tiene que llevar a cabo es que cuando toma nota de las entrevistas que hace este profesor, se le exige que no esté en la sala con los dos interlocutores. Tiene que estar detrás de una pared espiando y anotando lo que es las intervenciones del entrevistador a el personaje que aparezca. Es interesante cómo introducen al protagonista, al señor Phelan, porque rompe bastante con lo que se tiende a esperar o a lo que se acomoda un fan de Lovecraft cuando ve historias de, bueno, eso, yoxocería. Porque en ningún momento se presenta a este joven como aislado, solitario, introvertido, tímido, con sus propias inquietudes particulares. Ese aire de pez fuera del agua que siempre tienen los protagonistas lovecraftianos. No es un hombre de ciencia, no recapacita sobre los misterios que envuelven al mundo. Es un personaje, digamos, más racional, más con los pies en la tierra. Pero no te definen su personalidad de forma que lo reconozcas como un incrédulo o alguien que no está preparado para con lo que se va a encontrar. No te indica pedantería o rechazo contra lo esotérico o lo ocultista. Simplemente se aprecia un raciocinio más lógico, menos proclive a atemorizarse ante lo extraño y no tan paranoico o conspiranoico cuando se encuentra con situaciones fuera de lo común. Simplemente encuentra excentricidades y dice, vaya, pues qué cosa tan rara, ¿no? Ni puta idea, pasando. Así que bueno, es interesante experimentar por primera vez el arquetipo de protagonista lovecraftiano según el modelo Derleth.
Bien, pues esta primera entrevista del Dr. Laban es a un individuo que procede de Innsmouth. Bueno, en este ciclo hay muchas referencias de nuevo a Innsmouth, a las ciudades costeras, al culto de los profundos y evidentemente a la figura de Cthulhu. Es algo que abunda muchísimo en este libro como referencia, como spam lovecraftiano con la fórmula de Derleth. Y bueno, cobra muchísimo más sentido la cantidad de veces que te repiten a cascoporro que la amenaza principal es Cthulhu en este último ciclo. Y bueno, en definitiva, este personaje extranjero se lo interroga sobre cómo van las cosas sobre Innsmouth, si ha notado alguna rareza, cómo se comporta la población, si alguien más llamativo de la cuenta ha llegado al lugar. Y bueno, todo se trata con mucho secretismo, mucha insistencia por parte del entrevistador y mucha cautela y miedo por parte del entrevistado. Un acontecimiento recurrente en esta historia es que todas las noches Andrew Phelan, tras las entrevistas, bueno, recapacita sobre lo que ha creído oír, saca sus propias conclusiones, todo esto como añadido a las conversaciones que tiene durante la cena con su jefe, quien simplemente lo intenta reconfortar y decirle que pese a que las apariencias resulten inquietantes, pese a que hablen de cosas muy extrañas, incluso se haga alusión a situaciones en las que se puede correr peligro, le asegura al protagonista que no tiene nada que temer y solo debe jugar con sus reglas, el apuntar detrás de la pared todo lo que se diga en las entrevistas. ¡Y listo! Por las noches antes de acostarse, el doctor Laban le ofrece al chaval una especie de un trago de lo que se describe como una hidromiel dorada, y todas las noches Andrew Phelan resulta que tiene unos sueños muy vívidos mediante los cuales acompaña a su jefe a lugares particulares que más tarde se confirman como Innsmouth y bueno, otras regiones un poco más concretas fuera de la ciudad. Y como última localización, la más singular donde termina el relato, sería una especie de gruta o túnel subterráneo que lleva hasta una cavidad donde hay un gran lago de aguas verdosas y borboteantes. Y bueno, en fin, con esta sucesión de sueños tan vívidos, el protagonista decide acudir a un psicólogo, le relata lo que pasa en todos los sueños y se acaba llegando a la conclusión, se deja caer por parte de, bueno, la persona racional que es el psicólogo, pero bueno, interpretado desde otra forma, desde el punto de vista del lector, como, bueno, aficionado a lo fantástico de Lovecraft, que los sueños en efecto son actos que el protagonista verdaderamente ha llevado a cabo, pero no sabe en qué momento de su vida ni en qué condiciones. Cuando llega la hora de poner las cartas sobre la mesa, cuando llega el momento de las confesiones, el doctor Laban Shrewsbury le acaba por contar a Andrew Phelan que él desapareció de nuestra tierra durante 20 años después de su carrera como profesor universitario y que viajó hasta las estrellas, hasta un lugar llamado Celaeno, donde se alberga una gran biblioteca de la cual este hombre, en su forma astral, en plan Stephen Strange, ha sacado información sobre, bueno, cómo funciona la cosmogonía de los dioses arquetípicos, los exteriores y los primigenios, de nuevo el modelo de horror cósmico según August Derleth, y con este conocimiento el hombre ha adquirido experiencias y ha llegado a la conclusión de que tiene que detener a Cthulhu y a sus fuerzas, así que bueno, está en una misión de averiguar dónde se encuentra la morada submarina de Cthulhu, la ciudad de R'lyeh, y por eso está entrevistando a ciertas, bueno, personas que se podrían considerar topos dentro de Innsmouth, para recoger datos y aproximarse cuanto más pueda en su cruzada a, bueno, el encuentro con Cthulhu y, si puede ser, a la victoria sobre este. También le revela a Andrew Phelan que esa hidromiel que le da es lo que le permite a él mismo viajar en una forma espectral, onírica, astral, hasta la biblioteca de Celaeno, puesto que esta sustancia deja tu cuerpo físico en una especie de falsa muerte, donde todo el organismo se conserva, pero tu esencia, tu espíritu, puede viajar por el cosmos. Y como añadido, la forma de atravesar estos espacios astrales pues es por medio de recitar una invocación que incluye el nombre de Hastur, y esta invocación atrae a una criatura alada que, bueno, se supone que es un Vyaki, que procede de otro relato de Lovecraft donde no se nombra específicamente a esta criatura, pero como que Derleth la cogió prestada, la bautizó y bueno, la convirtió en una especie de adepto o animal de la mitología lovecraftiana que, bueno, por alguna razón está al servicio de Hastur, y por esa razón es por la que la invocación que atrae a esta criatura lleva el nombre de Hastur en ella.
De cualquier forma, en cuanto se unen todas las piezas del puzzle, Andrew Phelan se da cuenta de que forma parte de un esquema mucho más grande de lo que él podría concebir y que pese a todo quiere acompañar a su jefe en estas experiencias, en estos viajes, porque el hombre necesita aliados más jóvenes, necesita más gente que pueda usar sus recursos, seguirle los pasos, el ritmo y bueno, en definitiva que pueda ser cooperativo con su misión. Puesto que se da a entender que, bueno, las fuerzas de Cthulhu, los profundos, los hombres de Innsmouth, son conscientes de que hay gente que opera en contra suya y, bueno, su objetivo evidentemente es la resurgencia, la insurgencia de Cthulhu. Por lo tanto, la historia acaba con la casa en Curwen Street en llamas y con tanto el Dr. Lawrence Shrewsbury como Andrew Phelan desapareciendo del mapa. ¿Por qué? Porque evidentemente han trasladado sus conciencias y sus esencias etéreas a la biblioteca de Celaeno para poder seguir desarrollando y planificando sus operaciones en contra del dominio de Cthulhu y evitando la caza de los poderes que sirven a este. A la casa en Curwen Street, o sea, el testimonio de Andrew Phelan, le puse un 7 porque me entusiasmó mucho todos los elementos con los que innovó Derleth, el glosario que añadió, o sea, más bien el inventario de tener una hidromiel que te permite ampliar tus capacidades, irte a otro lugar, transportarte a un lugar por encima de la cognición de una forma metafísica pero explicada y que puedes abarcar y bueno, manipular a tu gusto. Me gusta también que aparte de la experiencia extracorpórea tengas que invocar una montura que te lleve, bueno, por lugares más allá del tiempo y del espacio. Y bueno, en cierto modo, igual que en el sello de Rillier, me hace ilusión que, bueno, expandan un poco lo que es el lore de Innsmouth, que siga siendo un lugar activo y que, bueno, se note una presencia del lugar que supuestamente se destruyó en su novela original, pero no, que parece que quedan ascuas en la hoguera, que todavía puede salir mal de ahí y es un mal que se puede organizar y, bueno, sirve como antagonista, como enemigos de, bueno, la misión que tienen estos protagonistas de El rastro de Cthulhu. Y también me llamó mucho la atención, sinceramente, bueno, el acercamiento a la descripción de un personaje modélico de Derleth para lo que es encarar el horror cósmico y cómo, bueno, describe el autor las emociones y la forma de pensar y racionalizar que tiene su tipo de personaje para con todo lo oculto, misterioso y más allá del entendimiento humano que toma lugar en la obra. Es una forma de presentar un personaje que no había visto hasta ahora y que, bueno, está claro que es la versión de la mentalidad humana ante el horror cósmico que Derleth utiliza y evidentemente no es la de Lovecraft, pero es algo nuevo y es constructivo, es nuevo, es innovador y resulta enriquecedor a su manera. Es algo que aprecio en Derleth porque viene a ser algo creativo suyo y conforme pasan los relatos en este libro pues me doy cuenta de que si innovase más todo lo que es el libro sería mucho más rico. La historia como despegue para el ciclo estaba bastante bien. Bien, pues en esta historia nos topamos con un chaval que está establecido en un hotel y la parte de Cuarto Milenio, así nada más empezar en fresco, te dicen que la habitación en la que está hospedado es donde estuvo un chaval hace unos cuantos años y desapareció sin dejar rastro. Su desaparición es un completo misterio, las autoridades no le encuentran explicación, simplemente se desvaneció en ese propio cuarto. Y bueno, evidentemente, pues toda la gente que son pájaros de mal agüero y supersticiosos creen que el lugar está maldito. Pero resulta que este Abel Kane se acaba encontrando de súbito un día con la llegada de ese antiguo huésped, y es ni más ni menos que Andrew Phelan, el aliado y aprendiz de Lawrence Shrewsbury en la historia anterior. Andrew le cuenta a Abel, pues bueno, todo lo que es la operación que están llevando a cabo desde Celaneo, cómo se convirtió en un ser extracorpóreo, todos los misterios del cosmos que le ha descubierto el Dr. Lawrence Shrewsbury, y lo que pide es ayuda a Abel Kane para llevar a cabo una concreta operación dentro de su misión más grande contra Cthulhu, que consiste en ir como espías hasta Innsmouth, hacerse pasar por viandantes, por habitantes normales y corrientes de Innsmouth, ponerse unas prótesis que les den el aspecto de anfibio desagradable y bueno, la pinta particular que tienen la gente de bocas anchas, labios fofos, ojos sin párpados, branquias, etc. ¡Feo! ¡Que saco la cola y te meo! Y encontrar a un personaje resaltable de la ciudad costera que pertenece, bueno, a la genealogía de las dos grandes casas de lo que fue el pueblo costero en su época de auge, cuando el negocio marítimo iba bien, porque bueno, como se cuenta en Las sombras sobre Innsmouth, alguien vino con la idea de la secta de los profundos y la adoración a Dagón a cambio de
riquezas desde el mar, con la cláusula de que los profundos viniesen a tierra a parearse con las humanas y bueno, engendrar así lo que es en definitiva la raza de híbridos que habita en Innsmouth. No hay nada más lindo que la familia unida. Pues los dos protagonistas pasan un tiempo hospedados en Innsmouth. Todo tiene una atmósfera de misterio, detectivesco y thriller que reproduce muy bien las sensaciones de La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft. Y se pasean por las calles sin ser advertidos y bueno, acceden a lo que son las refinerías y lugares de trabajo de bueno, esta antigua casa del personaje al que tienen que encontrar. También exploran la capilla remodelada para que sea, bueno, la orden esotérica de Dagon, el dios de los profundos. Y dado que al personaje a quien el protagonista, Abel Kane, todavía no conoce, pero Andrew Phelan ya sospecha de alguien, no aparece en esta ceremonia de la iglesia, van directamente a la mansión de esta familia de renombre en Innsmouth. Allí reconocen una limusina que ya habían visto de este supuesto personaje. De nuevo, un personaje público, una figura destacable dentro de la microsociedad de Innsmouth. Este personaje larguirucho, encapotado con una gabardina, un bombín, unos guantes con los dedos cosidos y unos andares, bueno, una cojera muy particular. Verdaderamente un personaje que llama mucho la atención. Y ven que esta limusina ha llegado a una cala costera muy aislada, bueno, un sitio a donde no debería ir a parar ningún coche, y advierten que el chofer de la limusina al que habían visto por la ciudad no está allí y tampoco está el hombre que iba en la limusina. Al encontrarse esta escena en la cala, dan por supuesto que el chofer, o bueno, la sucesión de choferes han desaparecido porque este hombre opera para los profundos y arrastra a víctimas para sacrificar hacia el arrecife del diablo. Así que el último paso que queda por dar es que los dos protagonistas vayan a la mansión de este señor, idean una treta que es mandar una carta falsa de unos familiares falsos con el mismo apellido que la familia de esta gente, para que los que residen en la mansión vayan a verlos a ellos al hotel, cuando ellos en realidad van a esconderse en los jardines de la mansión y prenderle fuego. ¡Qué lista soy yo! ¡Qué lista soy yo! A su vez también dejan una especie de talismanes, lo que es el signo de los antiguos, unas piedrecitas verdosas en forma de estrellas de 5 puntas, que supuestamente pues repelen las fuerzas servidoras del horror cósmico como los profundos, solo entidades pequeñas y ayudantes de dioses mayores. Por ejemplo, estos amuletos no tendrían ninguna eficacia contra el mismo Cthulhu. Pero el caso es que poniendo una gran cantidad de estas piedras alrededor de la mansión, consiguen crear un sello, un círculo del que el personaje al que quieren pillar no es capaz de atravesar. ¡Qué lista soy yo! L-I-S-T-O. Y cuando la mansión arde en llamas, pues ven escapar a este pintoresco personaje, su ropa hecha jirones, quemándose y cayendo al suelo, y descubren que su apariencia tan llamativa, su forma de caminar tan estrambótica, es porque este ilustre personaje de Innsmouth no era simplemente miembro de una de las mayores casas de la ciudad costera. Era en esencia mucho más que un simple híbrido, era un completo profundo, era un hombre pez mutante de los abismos. Un percebe maleante, sinvergüenza y dominguero, a la par que temerario. Y una pieza clave en el compendio de la insurgencia de Cthulhu a quien habían de detener. Los dos protagonistas escapan de Innsmouth de forma muy similar otra vez a la novela original, y Andrew Phelan le dice a Abel Kane que tiene que irse justo en ese momento y le da instrucciones para volver corriendo a pie hasta el lugar donde estaba hospedado. No en Innsmouth, sino en la ciudad donde estaba previamente. Bueno, mucho mejor. Le entrega así pues una botellita de hidromiel, algunos amuletos del signo de los antiguos y por último le enseña la invocación a los Vyaki para que si en algún momento tiene que escapar por fuerza mayor, por ataque de los profundos o lo que sea, lleve a cabo el mismo viaje que el Dr. Lawrence Shrewsbury le enseñó a Andrew Phelan. Y de esta manera Andrew Phelan despega. Y bueno, la historia acaba con un aliado más dentro de este séquito de personajes que siguen el rastro de Cthulhu. A la declaración de Abel Kane le puse un 5 porque bueno, seguía en la misma línea que la anterior, pero usa el mismo glosario, el mismo inventario. Me hizo mucha ilusión ver que bueno, que la historia anterior y esta eran canónicas y que parecía que se construía algo más grande, aunque bueno, sufre un poco de efecto de disfunción eréctil narrativa cuando te das cuenta de que el gran enemigo es Cthulhu y que todas las amenazas van a ser los profundos, cosas del mar, la recurrencia de Innsmouth como punto focal de amenazas. Y bueno, aparte de los cánones que establece, más allá de ser otra buena secuela espiritual de
el ambiente de Innsmouth es sencillamente, pues lo que ya he dicho, un pelín repetitivo dentro de todo lo que ya se ha visto previamente en otras historias del libro. El barranco de Salapunco, que es el testamento de Claiborne Boyd, pues es la tercera parte de este miniciclo literario. Y bueno, de la misma forma que en la primera historia el protagonista sirve como guía al de la segunda, en esta tercera historia el protagonista de la segunda es el guía. Abel Kane se aparece a Claiborne Boyd para hablarle de la gran odisea que está llevando a cabo con sus dos colegas, que están en un lugar más allá de la Tierra, que las fuerzas de Cthulhu, los profundos, están acechando, y que bueno, Boyd, por su condición de arqueólogo, tiene bueno, los conocimientos óptimos para formar parte de la siguiente operación de este rastro de Cthulhu. En esta ocasión la acción se va orientando hacia América del Sur, porque antes del contacto con Abel Kane, Boyd había recibido una especie de obsequio post-mortem de su abuelo, que era otro arqueólogo, investigador, muy aficionado a la mitología y que, bueno, estudiaba la consonancia y sintonía que había entre las efigies culturales de antiguas civilizaciones, tribus indígenas, muchos símbolos representativos de Cthulhu, de los hombres pez, los profundos, y en definitiva una especie de raíz del culto a estos monstruos del mar que precede a la humanidad, y es algo que este antepasado de Boyd no lograba sacar en claro por completo, pero se lo lega con sus notas y su investigación y también la colección de símbolos nativos de monstruos marinos al chaval para que siga por su línea. Gracias a la aparición de Abel Kane, pues a Claiborne Boyd ya se le confirma que sí, hay un gran mal ancestral, que es Cthulhu, que es la causa de toda esta adoración antiquísima a los monstruos del mar y a su concepción como antiguos dioses, y que la leyenda está más cerca de la realidad de lo que el protagonista cree. De modo que todas estas antiguas piezas y las instrucciones de Abel Kane llevan a Boyd hasta las zonas montañosas aisladas de Perú y se le indica cómo tiene que ir discurriendo en su viaje, en su exploración, hasta el barranco de Salapunco, que es donde se supone que se va a realizar la nueva gran invocación a Cthulhu, y que es precisamente el abismo debajo del cual el Dr. Laban había llevado a Andrew Phelan en sus sueños, en sus experiencias oníricas. Así que Boyd, por medio del trato con lugareños y nativos, va avanzando por las selvas y riscos de las regiones más aisladas de Perú. Al final llega bajo el barranco de Salapunco y logra dinamitar la cavidad antes de que se lleve a cabo la ceremonia. Y de esta forma el equipo del rastro de Cthulhu consigue darle un buen golpe bajo al culto de este y tienen más tiempo para elucubrar dónde puede encontrarse R'lyeh e ir a destruirla definitivamente junto al dios pulpo. Nuevamente a esta historia le pongo un 5 porque bueno, sigue en la misma línea que la anterior, me sigue haciendo ilusión que sean canónicas y me parece muy guay que vayan a un lugar exótico como Sudamérica, que no es algo que se haya visto en otras historias de mitología lovecraftiana. Sin embargo, no se elabora o se innova mucho en lo que es el culto de Cthulhu, simplemente se hace referencia a eso, lo antiguo que es su adoración, lo poderoso que es y el mal que puede traer al mundo. Así que bueno, nada, el lugar hacia el que se apunta vuelve a ser redundante y a pesar de que bueno, el entorno es más novedoso, la historia sigue por el mismo rastro, evidentemente, y bueno, es otro pequeño paso redundante a pesar de emplazarse la acción en un lugar nuevo. El guardián de la llave, que es el informe de Neyland Column, es una historia que tiene como curiosidad que no intercede uno de los protagonistas de las historias anteriores. Viene el maestro en esencia. Contacta con el protagonista ni más ni menos que el mismísimo Dr. Laban Shrewsbury. Y el nuevo personaje principal se aparta un poco del espectro de personas estándar del resto de historias, ya que este es un escritor. Le da casi como una faceta autobiográfica del punto de vista que tendría un personaje racional como Derleth en un tipo de historia de horror cósmico como lo son estas. Y la razón por la que Laban Shrewsbury contacta con este escritor es porque precisamente ha redactado una historia con toques de horror cósmico, con tintes que
hacen a el experimentado ex profesor de universidad darse cuenta que las invenciones ficticias de este escritor se asemejan demasiado a los principios de horror cósmico que él siente y padece por haber viajado hasta la biblioteca de Celaeno, haber conocido tantos misterios estelares y, en fin, haber combatido las fuerzas de los dioses primigenios durante tanto tiempo. Y dado que Neyland Column parece tener las dotes de anteponerse a estos misterios que componen las amenazas del horror cósmico, el Doctor lo considera como un candidato especialmente idóneo, ya que al parecer las cosas con las que se va a topar no difieren mucho de las cosas sobre las que escribe. Así que ficha a este chaval también de la misma forma que fichó a los anteriores y que, bueno, se fueron fichando sucesivamente los unos a los otros, y se encamina con él ni más ni menos que a los desiertos de Arabia, una localización exótica y original por fin, y que también tiene un toque de, digamos, easter egg hacia el legado lovecraftiano, puesto que la localización concreta en la que se internan en este desierto de Arabia es ni más ni menos que la ciudad sin nombre, uno de los 13 relatos que, bueno, supondrían los pesos pesados del compactado ciclo de los mitos de Cthulhu. Un lugar y una obra por extensión que dentro del glosario lovecraftiano, como trivia de la narrativa de Lovecraft, cabe destacar que es el primer relato que presenta el principio del horror cósmico, es decir, dentro de lo que es el ciclo compacto de relatos que comparten la mitología del horror cósmico, La ciudad sin nombre es la historia que comienza este ciclo. Esta retransmisión ha sido ofrecida por Arena, está por todas partes, acostumbraos a ella. Y bueno, de una manera que se podría presumir ovatoria, se replica o se pretende emular cómo los dos protagonistas van descendiendo hasta las entrañas de la tierra dentro de estas ruinas antiquísimas, que tienen la característica de ser bastante pequeñas para la estatura humana, hay que ir encorvado, incluso a gatas por sus pasadizos. El Dr. Laban y su nuevo afiliado acaban llegando al enigmático pasillo donde están los sarcófagos de madera con cristaleras que encierran a los inolvidables habitantes protohumanos reptilianos que poblaron esta ciudad extremadamente antigua allá por los tiempos en los que quizás ni siquiera los continentes se hubiesen separado. La gran revelación en esta parte de la historia, que es, bueno, bastante relevante para este ciclo de El rastro de Cthulhu, es que por fin se muestra cómo se conservan los cuerpos de aquellos que toman la hidromiel mágica y vuelan encima del Viaki hacia la biblioteca de Celaeno. Pues resulta que estos sarcófagos de la ciudad sin nombre son ni más ni menos que los envases para los cuerpos físicos de estos personajes que trascienden astralmente su existencia y están aquí envasados al vacío felizmente como los huevos de salmuera de Mos Eisley y protegidos de cualquier mal exterior, ya que este lugar es dificilísimo de acceder a él, está más allá de cualquier mito, leyenda, en fin, que esto no lo encuentra ni un explorador superhumano creado por Julio Verne. Y tras esta revelación, Laban Shrewsbury y Neyland Column finalmente acceden a una cámara donde hay un sarcófago, pero en esta ocasión es de piedra. Se delata una antigüedad tremenda, no tan longeva como la de la ciudad, pero desde luego es una cámara funeraria muy antigua y con una manifestación de poderes ocultistas, alquímicos y hasta necrománticos. El Dr. Laban Shrewsbury invoca y hace emerger y resucitar momentáneamente los restos mortuorios del ocupante del sarcófago y se comunica ni más ni menos que con la esencia de el mismísimo Abdul al-Hashred, el autor del Necronomicon. ¡Wow! Es una escena narrada de forma muy mística, muy misteriosa, se hace mucha alusión a signos, a sellos, a mucha iconografía bizarra y desconocida para el ojo humano y para la comprensión humana. Y bueno, en conclusión, lo que el Doctor pretende adquirir por parte del espectro de Abdul al-Hashred es una pista, y esta pista es la localización concreta de la ciudad de R'lyeh. La comunicación con el fantasma es bastante complicada, es una operación a contrarreloj. Es difícil comunicarse con este espectro, pero no porque él no quiera, sino porque la escena transmite que, bueno, es una manifestación de trabajo muy trabajosa, valga la redundancia, el acto de no resucitar exactamente, pero contactar con los últimos vestigios de la esencia de una persona finada, sobre todo partiendo del poco material orgánico que te dicen que hay en el sarcófago de piedra. El caso es que el fantasma de Abdul al-Hashred, con otra parafernalia de dibujitos por el techo, signos, pentagramas y jeroglíficos más raros que la madre que los parió,
le concede al Dr. Laban una visión topográfica de la Tierra, pero es una representación de la Tierra que no se basa en la geografía relevante para la gente terrestre, sino que la forma en la que está compuesto este dibujo es de manera que los puntos de interés en él sean relevantes para el que tenga conocimientos de ocultismo y de horror cósmico. Es por eso que Neil Collum no llega a entender exactamente qué está pasando en ese lugar, no sabe interpretar el mapa. Incluso al Dr. Lawrence Shrewsbury se le escapan algunos detalles. Y precisamente esto causa un pequeño conflicto que resulta en que no se puede clarificar la posición concreta de la ciudad de R'lyeh. ¡Mierda! Y por desgracia el tiempo juega en contra de los protagonistas y el espectro de Abdul al-Hazred se desvanece. Su materia vuelve a ser solo sobras para los perros y los dos personajes tienen que salir de la ciudad sin nombre perdiendo el culo porque es la hora de las brujas. De la misma forma que en el relato homónimo, los espectros, la esencia remanente y astral de las formas de vida reptilianas que habitaron esta ciudad sin nombre hace incontables millones de años, se manifiestan por las noches arábigas y se convierten en una especie de brisa fantasmal que puede llegar a herir a la gente. Se dedican a bañar el desierto con su presencia, conectando así también con la mitología y el folclore de Oriente Medio, que consiste en creer en que hay demonios, espectros, espíritus y, bueno, criaturas místicas con bastante mala leche en los desiertos. Así que es otra buena reproducción de lo que es el clímax de la historia de la ciudad sin nombre de Lovecraft, y lo que es la propia historia del Guardián de la Llave no concluye exactamente, puesto que se llega a un punto anticlimático en el que el Dr. Lawrence Shrewsbury cree tener información, pero no puede confirmar por completo ni aunar todos los datos que tiene. Esto no evita que por mi parte el relato se lleve un 6 porque, bueno, por fin Derleth me da cosas que yo demando, que es un escenario original, innovador, exótico, un homenaje a la obra de su maestro Lovecraft que no se basa enteramente en Cthulhu, sino que, bueno, toma elementos del resto de su mitología y te emplaza la acción en la ciudad sin nombre que, bueno, a pesar de que no elabora nada nuevo, sino que reproduce las sensaciones y descripciones que el mismo Lovecraft daba en su historia, sigue trayéndote un aliento fresco y un poco de nostalgia y, en fin, bueno, las sensaciones que te transmite realmente un easter egg o una referencia. También es bastante impresionante que se convierta en un personaje relevante a Abdul al-Hazred y, bueno, tiene bastante sentido que su participación en la historia sea tan determinante, que sea el ultimísimo paladín que te puede dar la pista definitiva sobre lo que estás buscando dentro del contexto del horror cósmico y las amenazas primigenias, porque después de todo es el autor del Necronomicon. El protagonista aquí no pinta mucho más que un paje o un acompañante, no toma tanta relevancia ni responsabilidad en la acción como el protagonista de otras historias de este ciclo, pero oye, sí que tiene un toque esperanzador y motivacional que por el mero hecho de ser un escritor de ficción se lo presente como apto para poder encarar el horror exterior, que no le aterre porque puede estar acomodado a los fenómenos que pueda vivir. Así que dentro del ya cansino efecto que es convertir estas historias, bueno, todo el libro realmente, casi toda la literatura de Derleth, en una hipótesis antropocéntrica, en este caso cthulhucéntrica, el Guardián de la Llave tiene las dotes para apartarse un poco más y ser un pelín más original. Y hasta este punto llega todo. Aquí termina el rastro de Cthulhu con La Isla Negra, que es la narración de Horvath Blaine. Se tratan de unos nombres verdaderamente rimbombantes, ¿verdad, mi amigo? ¿Qué haces, tío? Bueno, es una narración que básicamente consiste en que está este tío, el Horvath, va a una cafetería y se topa el club aquí de los ocultistas muertos, del cansancio, supongo, de ir a Celaneo y volver y meterse en la ciudad sin nombre y salir volando otra vez, que están ahí planeando su golpe final, están planificando cómo pillar una embarcación y peinar la parte del Océano Pacífico donde supuestamente es el área dentro de la cual puede estar finalmente R'lyeh. La verdad es que no sabemos la suerte que tenemos de vivir en los tiempos de Google Maps, ¿eh? Y nada, el protagonista pone la oreja, le llaman la atención y, en fin, se mete en el coloquio. Y nada, le vuelven a soltar el rollo de esto es muy peligroso, esto es muy chungo, tienes que traerte ropa de baño, vienen del espacio, tentáculos hentai y todo eso, que en esta ocasión es el todo sauna. Hay que alquilar una embarcación, conseguir como se pueda con suficiente información que a pesar de todo tiene que ser clasificada, contactar al ejército y con la información que se tiene llegar hasta R'lyeh y reventarlo. ¡Reforma por sorpresa! ¡Pumba!
Y tal que así te lo cuentan, cogen una embarcación marítima armada con torpedos y bombas, creo que hasta incluso consiguen una ojiva nuclear, y van navegando por las coordenadas no especificadas pero más cerradas que tienen, y mientras que en una instancia concreta de la exploración marítima y el rastreo no encuentran la ciudad, al día siguiente se topan con una isla, con esta ciudad de geometría no euclidiana, con una arquitectura realmente increíble, nada que se haya visto hasta entonces en la historia de la arquitectura y la ingeniería. Tallas monstruosas, jeroglíficos, pilares, monolitos... ¡Y tetas! Y chipirones hasta aburrir, claro. Y ahí que va el equipo Shrewsbury hasta la grandísima puerta de R'lyeh a colocar cargas explosivas y mucho material detonante. Lo hacen explosionar desde el barco, no obtienen respuesta, pero eventualmente empieza a aparecer una masa bioluminiscente, verdosa, acuosa, un sonido de borboteo, succión... En fin, te describen a Cthulhu de una forma bastante informe, de lo cual no sé qué pensar, no sé si considerarlo original o insultante contra una criatura que ha sido descrita hasta la saciedad, que le encanta a este tío porque no la para de mencionar en sus historias. Así que si llevas hablándome del emperador Calamardo todo el maldito libro a lo largo de 200 páginas, ¿por qué ahora me dices que es un trozo de gelatina royal fosforescente, tío? ¡Eso es peor que cortar el espagueti! En fin, bueno, nada, que el rastro de Cthulhu literalmente termina a lo Michael Bay, con un... What the fuck? Y nada, eso. Así termina este ciclo literario con spam de tentáculos. Bien. Pues llega la hora de las conclusiones de la reseña literaria. Y generalizando, me temo que no es muy favorable para la obra. Como experiencia de lector, bueno, evidentemente es valorable porque te alimenta, te da más experiencia y bueno, el gol era conseguir ver cómo interpreta Derleth el horror cósmico y cómo reproduce el estilo de dicho subgénero en sus relatos, cosa que he hecho y me siento enriquecido al poder interpretarlos ahora. Dejando eso de lado, la verdad es que globalmente el libro diría que me ha decepcionado. Lo reseñable, positivamente reseñable, lo voy a quitar del medio lo primero porque realmente es lo más breve, no os voy a mentir. Me ha gustado cómo empezaba, no por ser la primera toma de contacto y no saber a lo que venía, sino porque realmente es lo que más expande un poco más allá de ser meramente spam Lovecraftiano. Los relatos que más me han gustado yo diría que son El morador de la oscuridad, El ser que caminaba sobre el viento, así como Izaqua, Los Whirlpools de las colinas, Una talla en madera, La casa en el valle no, pero el sello de R'lyeh sí. Y del rastro de Cthulhu, aunque hay cosas que sí me gustan, en consonancia es algo muy cerrado que solo tiene como fin hacer spam de Cthulhu, así que la verdad es que ni lo toco. Me gustó el libro al empezar porque sí experimenté lo que yo anticipaba que podría ser el mejor resultado del libro, que se asemejase a Lovecraft pero que innovase, que trajese cosas nuevas, que Derleth inventase cosas. Y eso es lo que te dan los otros mitos de Cthulhu. El morador de la oscuridad es otra interpretación de Nyarlathotep, un paraje nuevo, un estilo Lovecraftiano, una buena construcción de atmósfera, y es realmente muy ingenioso tirar de algo que ya existe, de un relato homónimo, pero darle un lavado de cara y así expandir el lore, decirte que Nyarlathotep puede adoptar varias formas y puede tener culto en diferentes lugares y de diferente dinámica. Y las innovaciones, la creatividad, lo genuinamente nuevo y realmente marca registrada August Derleth se sigue propagando por el ciclo de los otros mitos con El ser que caminaba sobre el viento e Izaqua, porque realmente sí que te abren a una nueva entidad, te abren a un nuevo fenómeno que proviene de una nueva criatura primigenia, te dicen cómo actúa, qué efectos causa a su paso por donde quiera que pase, y funda un nuevo elemento que pertenece a la mitología lovecraftiana. Es algo que ya está dentro de este vasto bestiario, esta amplia cosmogonía. Otro pro es que el tratamiento de personajes, bueno, la forma de enfocar a los protagonistas y cómo reaccionan al esquema del horror cósmico, desde la perspectiva de Derleth, es diferente y por lo tanto creativo, innovador, que es lo que yo quería de este libro, que innovase, que me diese cosas nuevas, que expandiese. Hay una construcción de personaje que me parece bastante loable, que es la de los personajes de El sello de R'lyeh. Esa manera de narrar desde la perspectiva de los profundos.
profundos que no son híbridos anfibios de monstruosidades antiquísimas todavía, pero que pertenecen a la genealogía de estos seres. Y es muy interesante y bastante incluso digno de Lovecraft ponerse en la piel de algo que realmente es antagónico, que no está en el bando de los humanos, y ese proceso de autodescubrimiento, de que tienes familiaridad con Innsmouth, y al final hay una epifanía para el protagonista porque se da cuenta de que sus genes pertenecen a Innsmouth y él es un ser del agua. Queda realmente genuino y no se describe como si fuese un villano o fuese a atentar contra la humanidad. Simplemente es un despertar, un reconocimiento de una nueva vida detrás de tu vida, una segunda vida literalmente, en la que perteneces a otra cosa. Y te lo relatan de una forma bella, poética, bueno, con este aire gótico de abrazar lo que es diferente. Y es realmente cojonudo que Derleth narre desde esa perspectiva, desde la evolución de un profundo, la forma en la que corre la cortina de su realidad. Eso entra dentro de las innovaciones que Derleth presentaba al principio del libro, pero esta frescura que tanto aprecio no se propaga por el resto del libro, y cuando llegamos a la máscara de Cthulhu, pues me encuentro con el regreso de Astur, que como ya dije, no hay conexiones lógicas, no hay vinculaciones que cobren sentido cuando te sueltan todo el spam de mitología lovecraftiana de Astur, Cthulhu, dioses por aquí, dioses por allá. Lo dota todo de una familiaridad que no la puedes meter en el mismo saco, y si lo metes tienes que desarrollármelo. Si es una historia que trata de Astur, tienes que mencionar al Rey de Amarillo, tienes que explicar cómo se conmociona la mente y cómo se te distorsiona la realidad al entrar en contacto con la entidad, el fenómeno o la experiencia que es conocer el Rey de Amarillo o la presencia de Astur como dios exterior. Sin embargo, me quieres hacer creer que los mismos elementos y recursos narrativos que llevas usando hasta ahora de repente pertenecen a Astur y después me metes un Shoggoth por en medio. ¿A qué cojones venía eso, tío? Y me finalizas con eso, con el gran germen que es hacer referencia a lo acuático, a los profundos. Algo que más tarde se hace de forma correcta en el sello de Rillier o el Vigilante del Cielo mismamente. Haces que cobre relevancia y conviertes en un personaje más a Innsmouth y el culto de los profundos. Es orgánico, es natural, pero sin embargo eso, una vez llegas a la máscara de Cthulhu y en adelante, llega el grandísimo contra que salpica todo el libro. Que Derleth es redundante, es repetitivo, que significa lo mismo, así que no sé por qué subo dos dedos. Está fatal el pobre. Es extremadamente cansino porque solo se revuelca una y otra vez en lo que ya he establecido, que hay dioses arquetípicos que encerraron a los dioses exteriores, los dejaron inactivos y también dejaron bajo tierra a los dioses primigenios. Vale, lo pillo, compadre, te gustaba Jesucristo, a Lovecraft no, así que tú antepones unos dioses benignos o irrelevantes, neutrales, pero que anulan lo maligno, que es lo que proviene del horror cósmico. Ese principio me vale. Bueno, no me vale, prefiero lo caótico de Lovecraft porque lo considero más creíble y a escala conceptual me parece más fácil de tragar. Pero mencionar un panteón de dioses luminosos que son benignos o más bien neutrales, pero que son contrarios a lo malo, es algo que, si pretendes que llegue a algún lugar, deberías desarrollar. No me puedes decir, es que hay dioses buenos. Pues no, tío. Descríbeme a estos dioses buenos. De la misma forma que hay como 400 primigenios creados por autores desde los 20 hasta los 80, crea tú nuevos dioses. Es como si en Dragon Ball Super llegan los dioses de la destrucción y no son los animales del puto zodíaco de Digimon Tamers. Me dices, mira, hay Kaioshins y luego está este moco morado, este nebulosa oscura, que son los dioses de la destrucción, que son contrarios a los Kaioshin. No, tío, créame una nueva logia, créame antagonistas. Bueno, en este caso, no protagonistas, pero eso, fuerza que se antepone a los primigenios. Pero desarrolla, tío. No me digas simplemente, esto es bueno porque yo voy a la iglesia los domingos y lo de Lovecraft es feo porque tiene tentáculos. Que si tan feo es, ¿por qué das tantísimo por culo con Cthulhu, amigo mío? Madre mía, ¿qué pasa? ¿Que una sepia mató a tu madre o qué cojones te pasa? Y eso, básicamente que la mitología y el nuevo principio de Derleth son redundantes. ¡Mierda de maqueta! Y ramificándose desde esto está el spam, porque no tiene otra palabra, es que es spam. La cantidad de veces que te dicen Innsmouth, la meseta de Leng, Cthulhu, Yog-Sothoth, Astur y Zakua. Constantemente te repiten los nombres emblemáticos de la mitología lovecraftiana como el Padre Nuestro. Y si, en vez de decirme qué cojones hay en las esferas astrales y la cantidad de mierda que inventó Lovecraft, dedicases un relato a ello y lo expandieses, lo mirases desde otro punto de vista, realmente estarías contribuyendo a la mitología lovecraftiana, Yog-Sothería, como lo hiciste en un par de relatos del principio del libro.
Y no sé por qué estoy hablando en primera persona a Derleth como si fuese a ver este vídeo o lo tuvierais delante, aunque metafóricamente sí que lo tengo delante y me dan ganas de... No me toques. Pues eso, que hay muchísimo spam, colega, que si dioses arquetípicos esto, que si nombres representativos de la mitología lovecraftiana lo otro... Esta falta de creatividad es que para mí funciona igual que en el cine. No me lo cuentes, enséñamelo, desarrolla, tío. Este ha sido mi consejo. Otra cosa que no he mencionado hasta ahora y que también lo hace bastante y me parece nefasto. August Derleth utiliza la metaficción. Dentro de todo el popurrí, ensalada tutti frutti de spam lovecraftiano, también incluye junto a los textos ocultistas y a los dioses primigenios el nombre de las obras, los trabajos de Lovecraft, y los hace formar parte literal de este principio cosmogonológico a los poderes, a los instituciones de poder. Y te pinta a los autores del círculo de Lovecraft como si fuesen personajes existentes dentro de esta propia mitología, como si fuesen visionarios o pioneros que desbloquearon el logro de conocer el horror cósmico y esta mitología de monstruos antiquísimos que habitan la Tierra desde tiempos inmemoriales, y sus obras fuesen pautas o pistas para conocer este principio del horror cósmico. Y para mí eso es una vejación tremenda y rompe con el mismo principio de la ficción. Es una cuarta pared absolutamente innecesaria, porque yo no quiero creer que el hombre que creó esta ficción que idolatro y que me encanta, el subgénero que ha fundado este hombre, no quiero que este señor sea un personaje más. De hecho, los personajes de los relatos lovecraftianos ya tienen tintes de la personalidad de Lovecraft. Luego, desvirtúa muchísimo para estas historias y también para las de Lovecraft que lo que enriquece a la bibliografía de estos autores lo conviertas en parte de la ficción que desde mi punto de vista está resultando decepcionante. No sé para qué puñetas hace falta ovacionar más de la cuenta Lovecraft diciendo que todo lo que estás narrando es verdad porque lo escribió este tío en 1919. Es que no sé cómo expresar lo inquietantemente frustrante que es esta metaficción de Derleth. Si a ti te gusta el lore lovecraftiano o cualquier lore, te gusta cómo crece, cómo evoluciona, cómo se desarrolla, cómo se compactan tus elementos, y a última hora me dices que la autoría, la existencia de este lore, se retroalimenta con su propio inventor, reduces a paródicos, ficticios e inexistentes los méritos del que ha creado este lore. ¡Desgraciado! ¿Cómo has podido? Luego un contra que realmente no es narrativo, es editorial, es que me fastidia bastante que a lo largo de toda la obra no te pongan el título de la obra actual en la parte superior derecha o izquierda de la cosa esta de papel. Porque cuando tú tienes la inquietud de saber cuántas páginas te faltan para cambiar de título y de historia, tienes que redirigirte 1001 veces al índice. Y me parece un detalle, bueno, pues bastante pobre para lo que es la edición de un libro. Sobre todo un libro que tiene 3 bloques narrativos distintos y no sé, ¿cuántas obras son? A ver. 17, negro. 17 relatos, tronco, y es que no me encuentro. ¿Cómo te atreves a manchar mi terreno con tus sucios pies? No sé si analizarlo como un paquete aparte, pero de alguna forma me llama la atención lo que es el rastro de Cthulhu, porque la verdad es que también es genuino e impactante que se consolide una historia canónica a lo largo de varios relatos, y realmente el rastro de Cthulhu sí que trata del rastro de Cthulhu, pero también pasa por lugares interesantes. Te expande el lore con el tema de la hidromiel, de invocar al Viaki, de viajar a Celaeno. Pero es que ahí Derleth vuelve a caer en la redundancia de perseguir a Cthulhu, decir lo malo que es, lo antiguo y peligroso que se presume su futuro control del mundo. Está muy guay que visites la ciudad sin nombre, que resucites a Alhazred por medio de nigromancia, que menciones el apellido Wateley, así como el apellido Curwen, pero si en algún momento me hablases de lo que realmente es Celaeno, si me cuentas en qué fenómenos y conocimientos te estás apoyando para combatir a Cthulhu y a seguirle el rastro, para deshacer todo lo que es contrario a los supuestos dioses arquetípicos, estaría mucho mejor. Me estarías construyendo quizás un nuevo lore en torno a tu reformulación del principio del horror cósmico. Si en lugar de poner palabras llamativas con un significado detrás, hicieses protagónico ese significado y lo expandieras, pero en lugar de eso es repetirme que Cthulhu es el villano y hay que ir tras él.
Así que la conclusión de La semilla de Cthulhu, de August Derleth, es que la mitología Lovecraftiana y el principio del horror cósmico no se desarrollan con la suficiente creatividad por parte del autor y en definitiva falta ponerle a sus historias muchísima imaginación. Así que el veredicto final es que Derleth tiene mucha carencia de originalidad.